Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a dar 5 sustitutos de la sal para darle sabor a la comida. Seguro que habéis escuchado en más de una ocasión la necesidad o la recomendación de reducir el contenido en sal de la dieta. Realmente esta recomendación se hace con la palabra sal, pero debería ser con la palabra sodio, que es lo que realmente absorbe nuestro cuerpo y es fundamental para un buen funcionamiento de nuestras células. Pero cuando se consume en exceso puede producir serios problemas de salud. Uno de ellos, de sobra conocido, que sería la hipertensión, que es lo primero que le dice el médico a una persona a la que le detectan que tiene la tensión arterial elevada. Deja la sal de la dieta, cocina sin sal, quita el pan, que tiene mucha sal. Bueno, pues realmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que el consumo máximo de sal, en este caso sí, sería por ejemplo la sal de la mesa, debería ser de 5 gramos, pero es que también existe una recomendación de que no se deben consumir menos de 2 gramos de sal, es decir, aquellas personas que tienen hipertensión podrían mantener una pequeña cantidad de sal para sazonar sus comidas. Si reducimos el resto de la sal que obtenemos a través del consumo de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que más sal nos proporcionan en la dieta? Con muchísima diferencia, muchísimo más que la sal de mesa. Bueno, en la mayoría de los casos, que hay personas que son muy alegres con el salero también, incluso después de cocinar los alimentos. En la mesa, pum, 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 otra vez le añaden sal. Eso estaría, por supuesto, totalmente desaconsejado, porque nos lleva a aumentar enormemente el contenido de sal. Pero vamos a lo que os iba diciendo. ¿Cuáles son esos alimentos? Seguro que alguno ya está pensando. Pues sí, efectivamente, los alimentos procesados. Los alimentos procesados son la principal fuente de sal oculta porque no somos conscientes de que está ahí en la dieta de todas las personas. Y cuando hablo de alimentos procesados, en este caso no me refiero solo a ultraprocesados, no me refiero a patatas fritas y demás, sino que incluso los alimentos dulces como galletas, cereales de desayuno, helados, si os fijáis en las etiquetas, también contienen cierta cantidad de sal. Igual no es tan grande, pero ahí está y eso todo suma en nuestra dieta. Dentro de alimentos procesados con alto contenido en sal tendríamos también esas conservas consideradas válidas dentro de una dieta saludable, pero claro, como lo que tenemos que valorar es el total, si yo no utilizo mucha sal de mesa y añado pues, garbanzos de bote, una conserva de pescado, por ejemplo, de vez en cuando, bueno, pues ahí tengo que tener en cuenta que eso ya tiene sal. Cuando yo cocino los garbanzos de bote en conserva, no tengo que añadirles sal como si estuviese cocinando garbanzos secos, remojados en casa, porque ya la tienen, es parte de la conserva. Por lo tanto, es algo que debo tener en cuenta cuando incluyo este tipo de alimentos en mi dieta. Pero vamos con esos sustitutos. ¿Qué hago para reducir la sal de la dieta? Que por cierto, esos 5 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, si queremos calcularlo, serían aproximadamente una cucharadita de postre. Coger un día una cucharadita, ponérosla en la mano o en un platillo, así al lado de donde cocináis y a ver para cuánto os llega a lo largo del día. ¿Que os sobra? Genial. ¿Que os falta? Ay, igual hay que empezar a salar un poco menos las comidas, porque, como os digo, tenemos que tener en cuenta que hay otros alimentos que también nos están proporcionando esa sal sin que nos demos cuenta. El principal sustituto que podemos utilizar, o al menos
recomendado para reducir esa cantidad serían el ajo, la cebolla, el puerro. Un buen sofrito nos ayuda a reducir muchísimo la cantidad de sal de las recetas que añadimos a una receta. ¿Por qué? Porque aportan muchísimo sabor. De hecho, un buen sofrito, especialmente con una buena cantidad de ajo, el ajo probablemente de los 3 que os he citado, es el que más potencia de sabor da y el que nos permite reducir en mayor cantidad la sal que utilizamos para las recetas. No solo tenemos que utilizar o podemos utilizar el ajo fresco picadito, que también tiene muchos beneficios para la salud, sino que también podemos utilizar lo que se denomina sal de ajo, que no es una verdadera sal, y si contiene sal, ojo, porque entonces ya no nos beneficia, sería el ajo en polvo deshidratado, la cebolla en polvo deshidratada, que se la podemos añadir también a la hora de cocinar y también nos da en el último minuto, para que mantenga todo su aroma, gran potencia de sabor. Así que ahí tendríamos nuestro primer sustituto de la sal. En segundo lugar, las especias y hierbas aromáticas. Dependiendo de cuál vayamos a utilizar, pues tienen más potencia de sabor o menos. Pero por ejemplo, especias como el comino, el curry, vamos a utilizar también pimentón, por ejemplo, la pimienta negra. Bueno, pues son sabores que ya estamos dándole a esa receta. Por lo tanto, dejar la sal para el final. Lo último a añadir. Probamos primero, si tiene suficiente sabor, pues igual no nos hace falta sal. Y seguro que utilizáis mucha menos cantidad de sal después de haber añadido las especias que si añadís primero la sal y después las especias. También es verdad que la mayoría nos vamos acostumbrando cada vez a sabores más salados. Es una especie de costumbre o de hábito que no es muy bueno, que digamos, porque tenemos que aprender a reconocer o a saborear los sabores naturales de las comidas. Es decir, un tomate sabe a tomate, si le pongo mucha sal, o un poquito, me da un gusto muy rico, pero si le pongo mucha sal, sabe salado, no sabe a tomate. Por lo tanto, vamos a tratar de reducir esa cantidad. Y si ese tomate no me apetece así mucho, pues le voy a poner unas hierbas aromáticas, por ejemplo, un poco de cebollino picado, que le va a potenciar también el sabor y de esa manera puedo reducir la cantidad de sal. En tercer lugar, podemos utilizar aceites aromatizados, que lo podemos hacer también en casa, con hierbas aromáticas, con cayena, para que nos dé un toque picantito. Hay aceites con sabor a trufa también que podemos comprar comercialmente. Los aceites aromatizados ya nos están aportando un toque de sabor diferente, que nos va a ayudar a reducir esa cantidad de sal. Que insisto, dejar la sal para el final de la cocción. Probamos primero y después vemos el efecto que nos ha producido esos ingredientes, ¿no?, que hemos añadido y si realmente nos hace falta o no esa cantidad de sal. Ya veréis cómo poco a poco la vais reduciendo. En siguiente lugar tendríamos lo que podríamos llamar cítricos. Bueno, os lo voy a explicar. Realmente serían marinados, pero marinados sin sal. Por ejemplo, con zumo de limón, con zumo de naranja, con un poco de leche, incluso con vinagre, mezclados con las hierbas aromáticas. Por ejemplo, si yo marino una pechuga de pollo, probablemente no voy a necesitar sal o muy poquita cantidad. Si yo esa pechuga de pollo la cocino tal cual, me va a quedar sosísima y le voy a añadir bastante cantidad de sal después. Aquí también podemos echar mano de las especias y hierbas aromáticas, por supuesto, y del ajo. El ajo picadito en esos marinados también nos da un sabor delicioso. Es decir, es como si fuese una mezcla, ¿no?, de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Y por último, vamos a decir, sustituto, que lo podemos comprar o lo podemos preparar en casa muy fácilmente. Se trata del gomasio o sal de sésamo. Esto realmente es una mezcla,
de semillas de sésamo con sal, pero en una proporción en la que la sal se nos queda muy reducidita. Las proporciones más habituales suelen ser 10:1, 12:1, incluso 20:1. ¿Qué quiere decir esos números? 12 cucharadas de sal 12 cucharadas de semillas de sésamo por una cucharada de sal. Es decir, la cantidad se reduce muchísimo. Se tritura y después lo utilizamos como si fuese la sal de mesa. Si yo cojo mis 5 gramos, la cantidad de sal es casi residual en esa sal de sésamo y tiene una intensidad de sabor bastante potente. Si la vais a preparar en casa, os recomiendo que utilicéis semillas de sésamo tostadas, porque tienen más sabor que si las utilizamos crudas. Las podéis tostar perfectamente en casa también, pasándolas un poquito por la sartén. En un recipiente hermético, por supuesto que se conservan durante muchísimo tiempo. ¿Que no queréis preparar tanta cantidad? Pues dividís. Si tenéis cucharitas medidoras, es muy fácil dividir las cantidades. Podéis empezar a preparar con una proporción mayor de semillas de sésamo. Si no le cogéis el punto del sabor, pues podéis añadir un poquito más de sal, pero tratar de mantener esas proporciones. Yo os diría que empecéis, por ejemplo, por un 15:1. 15 partes de semillas de sésamo por una parte de sal. De esa manera veréis como si cocináis con el gomasio automáticamente desciende la cantidad de sal que utilizáis para cocinar, con sus consiguientes beneficios, no solo por la reducción de sal, sino por la utilización de las semillas de sésamo, que contienen fibra, que son una buenísima fuente de calcio dietético. De hecho, las semillas de sésamo son uno de los alimentos que contienen mayor cantidad de calcio, cierta cantidad de proteínas, es decir, vamos a aprovechar además todos los nutrientes de esas semillas de sésamo. Así que os animo a que hagáis la prueba, que también lo podéis comprar comercialmente en tiendas especializadas si os resulta más cómodo. Así que espero que estos 5 sustitutos os ayuden a reducir la cantidad de sal de la dieta. Por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.